¿Qué tal, gente? Yo soy Joshua Neftalí Gutiérrez Pastor, pertenezco a la Escuela de Formación Agrícola, de parte del curso de Mecanización Agrícola impartido por el ingeniero Alfredo Mirón. Estaré compartiéndoles una práctica de conservación de suelo y agua. Como ya se platicó anteriormente, hoy vamos a ver una práctica de conservación de suelo y agua, que no solo nos mostrará cómo ayuda en la infiltración del agua en el suelo, sino que también nos explicará cómo evitar la erosión de una forma que nos ayude no solo al suelo, sino a la productividad del cultivo. Esta es la incorporación de materia orgánica al suelo. Cuando se habla de la incorporación de materia orgánica, pensaría uno que no es una práctica de conservación de suelo. Parecería que fue una práctica para una buena fertilización o algo que podríamos hacer para mejorar nuestro cultivo. Pero se podría decir que no es del todo cierto. Esa práctica es bastante utilizada más para mejorar la estructura del suelo. Pero antes de eso debemos conocer qué es un abono orgánico. Un abono orgánico es una mezcla de materiales que se obtiene de la degradación y mineralización de residuos orgánicos de origen animal, aunque hay que admitir que también es de origen vegetal. Como bien dice aquí, es la mezcla de materiales tanto o animales como de vegetales orgánicos. Estos son degradados y mineralizados y son incorporados al suelo para aportar sus diferentes propiedades. Los abonos orgánicos elevan la temperatura del suelo. ¿Y esto en qué nos ayuda? Bueno, si el abono orgánico no aumenta la temperatura del suelo, esto ayuda a la actividad microbiana. Tal actividad hace que este abono se descomponga más rápido y de que ayude en la absorción de nutrientes. Pero con todo este concepto solo dejamos más en claro que los abonos orgánicos sirven más para dar nutrientes al suelo. Pero ahora vamos a ver por qué no es del todo así. Este es un cuadro que nos muestra el aporte de nutrientes del rastrojo de maíz de Castellano en 2005. Bueno, como podemos observar aquí, dice que 5 toneladas de rastrojo de maíz que fueron incorporadas al suelo, solo 25 kilogramos fueron verdaderamente fijados de nitrógeno. Pero no parece que fuera bastante. Ahora pongámoslo en porcentaje. Vamos a ver algunos cálculos. Bueno, como primero nos dice que tenemos 5 toneladas. Pero ya que aquí en Guatemala se utiliza el concepto más de quintales, vamos a convertirlos. Una tonelada tiene 20 quintales. Multiplicados 5 por 20, tenemos un total de 100 quintales. Ahora a ver cuánto de ese nitrógeno fue fijado. Tenemos 25 kilogramos. Para pasarlo a quintales, primero debemos pasarlo a libras. Por lo tanto, decimos que una libra tiene que un kilogramo tiene 2.2 libras. Multiplicamos eso, que sería un total de 25 por 2.2, que nos da 55. Esto dividido 100 para ver cuántos quintales tenemos. Y tenemos 0.55 quintales. Ahora solo hacemos una sencilla regla de 3. Sabemos que los 100 quintales equivalen al 100% de todo lo que aplicamos. Y el 0.55 quintales es solo lo que el nitrógeno aportó al suelo. Bueno, entonces queremos saber cuánto es ese porcentaje. Entonces solo sería el 0.55 por 100 partido 100. Eliminamos los dos cienes y el total nos queda que solo el 0.55% del nitrógeno que fue aplicado verdaderamente lo aprovechó la planta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, como se puede ver en los cálculos, ni siquiera el 1% es aprovechado de todo lo que le podemos aplicar. De 100 libras que apliquemos al suelo de este rastrojo, menos de una libra va a ser la que verdaderamente va a aportar nitrógeno. Y eso no es el caso con los demás. Podemos ver que con los demás nutrientes el número tampoco es muy favorable. Nitrógeno es lo que más aporta y vimos que en total no fue tanto lo que aportó.
y así sigue subiendo. Entre 10 toneladas solo aumenta el número. No es tanto la cantidad de nutrientes que aporta todo esto del abono orgánico, sino lo que verdaderamente hace en el suelo. ¿Por qué? Bueno, podemos explicarlo de una forma más sencilla. Por ejemplo, como ya se dijo, el abono orgánico ayuda mucho al suelo, pero ¿en qué? Dice que la materia orgánica se vuelve humus, que funciona como una esponja, favoreciendo la infiltración y la retención de agua. Pero ¿cómo funciona esto? Como bien dice, la materia orgánica se vuelve como una esponja para absorber el agua, pero aparte de eso, ayuda mucho a evitar lo que es la erosión, que es el problema más grande que tenemos en los suelos. Por ejemplo, tenemos aquí, digamos que tenemos un terreno con poca pendiente. Cuando cae el agua, este se lleva la parte fértil del suelo hasta lo más bajo. Pero ¿qué pasa cuando se le aplica materia orgánica? Como bien dice, crea una esponja en el suelo. No es muy bien dibujada, pero la idea se entiende. Al hacer esto, el agua solo queda aquí, pero no logra arrastrar toda la parte fértil del suelo, mientras que esta sí es infiltrada en el suelo. Esto ayuda mucho, porque no solo se hace que el suelo sea más fértil para largo plazo, sino que ayuda también a que no se tengan pérdidas en futuro. Pero, ¿es esto todo lo que hace la materia orgánica para el suelo? La verdad es que no. La materia orgánica, aparte del hecho de que ayuda a evitar la erosión y a mejorar la infiltración del agua, también juega un papel muy importante en lo que es el pH. La materia orgánica regula el pH. ¿Y qué es el pH? Es el potencial de hidrógeno que nos muestra si el suelo es ácido o es alcalino. Cuando el pH es ácido, hace que muchos nutrientes no estén disponibles para el suelo, igual cuando es alcalino. Pero lo que hace la materia orgánica es que regula todo eso. Regula el pH a su nivel neutro, haciendo que este suelo se vuelva mejor y tenga más nutrientes disponibles a las plantas, haciendo que tengan disponibilidad más nutrientes. Sin mencionar que aparte de que pone en disponibilidad gracias al pH nutrientes que ya tenía el suelo, también gracias, por ejemplo, a los estiércoles, ponen activo nutrientes que estaban fijados en el suelo. Por eso esta es una de las prácticas de conservación de suelo que más se utilizan en todo el mundo, porque no solo ayuda a la conservación de suelo y agua, sino que también mejora la producción, tal vez no en entrega de nutrientes, sino que en labranza, en cómo el suelo va a estar a futuro y en cómo la planta va a tener el suelo disponible y los nutrientes que éste tiene. Pero bueno, ahora entramos un poco más en detalle. Aquí podemos ver cómo es que la materia orgánica está incorporada en el suelo. Podemos observar que en este suelo hay mucha porosidad y eso se puede notar también porque hay muchas raíces este perfil por lo menos tendrá unos 20 centímetros o 10 centímetros, pero se puede denotar que la raíz crece de una forma bastante normal y que no se ha detenido en ningún punto, sigue bajando a pesar de la imagen. Podemos notar que en este suelo sería más fácil de trabajar, el agua infiltraría de mejor manera y también habría menos erosión. Sin mencionar que también podemos apreciar que el cultivo que está detrás de la foto también luce bastante bueno. Ahora, un concepto más. Confiere al suelo una mayor capacidad productiva, que es lo que ya hablamos, la conservación de su fertilidad en el tiempo y ser sostenible con el paso de los ciclos productivos. Como ya dijimos, sostiene su fertilidad porque evita la erosión. La erosión es, por así decirlo, el agua que pasa llevando toda la parte fértil del suelo y a este al formar una capa, como ya bien explicamos, pues ayuda a que este con el tiempo sea sostenible y que los ciclos productivos sean mejores. Pero bueno, ahora vamos a hablar de unos cuantos tipos de abonos orgánicos.
Bueno, aunque hablar de los abonos orgánicos también es bastante extenso, porque existe un sinnúmero de abonos orgánicos. Como primero vamos a nombrar cuatro, que son los más conocidos. El primero es el conocido humus de lombriz, provocado por la lombriz roja californiana, Eisenia foetida. Bueno, el humus de lombriz, como podemos ver aquí, es por así decirlo el estiércol de estas. Es cuando las lombrices, a través de su propio sistema digestivo, digieren todos los residuos vegetales, animales y los vuelven a transformar. Esto ya va mineralizado, por lo cual es fácil de aplicar al suelo. Pero como todos los abonos orgánicos, tienen varias deficiencias. Una de ellas, pues es la más común en todos los abonos, es la cuestión del tiempo, que este no es un proceso rápido. No es como de un día a otro las lombrices ya logren consumir toda la materia orgánica. Es un proceso de meses. Pero para explicar mejor cómo funciona este proceso y qué es lo que se necesita, vamos a explicar cómo es el ambiente que debe de tener. Primero tiene que tener una caja. Dicha caja tiene que estar levemente inclinada para que cuando caiga el agua, que es donde vamos a regar, esta pueda ser utilizada después. Después, esta caja debe de tener un nylon o una cobertura, porque normalmente lo que se hace es que esta caja se hace de madera y como hay que regarlo, pues con el paso del tiempo se va arruinando. Después, a las orillas tenemos que agregar papel. ¿Por qué? Porque al principio las lombrices necesitarán una fuente fosforada para alimentarse. Una vez hecho esto, ya se aplica todo el estiércol encima y después se aplica una ligera capa de tierra junto con las lombrices. Al hacer esto, pues ya las lombrices están del todo, tienen todas las condiciones para producir el humus. Pero sí que es cierto que hay que regarlas constantemente. Y así quedará el proceso final, donde las lombrices ya empezarán a consumir todo el estiércol y podrán crear, perdón, el humus de lombriz, lo cual es muy bueno para el suelo y da todas las características que mencionamos anteriormente. Ahora vamos con otro, que es muy conocido también, es los abonos verdes. Consiste en cultivar plantas, especialmente leguminosas o gramíneas. Luego son incorporadas al suelo en estado verde, sin previa descomposición. Esta es una práctica muy usada. Se usa también en lo que son los cultivos de maíz porque de ahí se crea una simbiosis, ya que estos abonos verdes se hacen, como bien dice, a base de leguminosas o fabáceas o las gramíneas o una combinación de ambas. ¿Por qué? Porque estas leguminosas son fijadoras de nitrógeno. Al estar en crecimiento fijan nitrógeno para una planta y al ser cortadas, estas también ayudan a la fijación de nitrógeno cuando se incorporan al suelo. Y se recomienda también que se junten con gramíneas para que así puedan mezclarse entre minerales y la fijación de nitrógeno, como podemos ver aquí. Aquí se incorpora, ni siquiera está del todo seca la planta y ya se está incorporando al suelo. Esto es una práctica que se hace bastante común, porque no solo ayuda una vez que se haya incorporado al suelo, sino que antes, por ejemplo, en el cultivo de maíz se puede hacer una simbiosis entre el maíz y el frijol. Antes, después se puede ya hacer los abonos verdes. Es un doble beneficio que se obtiene a través de este. Ahora vamos con el más conocido entre todos los abonos orgánicos, que es el compost. Estimula la diversidad y actividad microbiana en el suelo y mejora la estructura del suelo. Como ya bien vimos, a esto se refiere a que, como ya bien vimos, tanto el humus como el compost como los abonos verdes mejoran la estructura del suelo. Ojo, estructura, no textura.
La estructura es la formación de los bloques de tierra que comúnmente conocemos como terrones. Y esto ayuda mucho a la labranza, más en terrenos que son arcillosos. Bueno, como bien dice, el compost estimula la diversidad microbiana, gracias a que aumenta la temperatura y mejora la estructura del suelo. El compost se podría decir que es el abono orgánico más conocido de todos, porque es el que se mezclan todos los residuos. Toda cualquier comida o desecho o vegetal, todo se mezcla y solo se descompone. Es el abono orgánico que, por así decirlo, cualquiera puede realizar y que muchos realizan en todas las partes del mundo. Existen varios tipos de compost. Se puede hacer compost solo de gramíneas, compost de leguminosas, compost. Existe una gran variedad de compost. Un método utilizado se podría decir que para hacer, por ejemplo, el compost de gramínea, se aplique una capa de abono o después una capa de las gramíneas, otra capa de estiércol, otra capa de gramíneas y así hasta llegar a llegar a un montón que no mida menos de 1,50 m. Pero bien, vamos con el último, que es el estiércol. Y ya vimos que normalmente se usa estiércol para la mayoría de los abonos orgánicos, pero también el estiércol puede ser aplicado directamente al suelo. Claro, como bien dice aquí, la calidad de los estiércoles depende de la especie, del tipo de cama, del manejo que se le da a los estiércoles antes de ser aplicados. Esto quiere decir que esta es una regla básica, que el estiércol tiene que ser aplicado cuando esté completamente mineralizado o descompuesto, porque si no va a liberar ácidos que van a afectar el pH y a la vez van a afectar nuestro cultivo. Como bien dijimos, el estiércol depende mucho de nuestro animal que lo provee. En el caso de las vacas, es un buen estiércol y necesita poco tiempo de descomposición y nos donan grandes cantidades, pero no es el mejor. Está, por ejemplo, la gallinaza. La gallinaza es una de los mejores estiércoles que fijan mucho nitrógeno, pero sí es cierto que necesitan mucho tiempo también para que su mineralización esté completa. Sin embargo, como bien dice en el concepto anterior, no solo depende de la especie, sino del tipo de manejo que se le da. Si este no es guardado bien en un ambiente en donde se pueda descomponer del todo, aunque sea el mejor estiércol, no servirá. Bueno, como último, vamos a revisar solo una cosa más. Y es que, como vimos en la explicación aquí, de cómo es que el abono orgánico funciona como una cubierta para el suelo, también hay que aclarar algo. Y es que si la pendiente del terreno es mayor al 5%, por ejemplo, aquí la que acabo de dibujar, pues tendrá un 15% o incluso un 20%. Y eso es mucha pendiente. Y a pesar de que pueda tener una cobertura de materia orgánica, pues no es recomendable del todo. Sí es cierto que se aplica en todos lados, pero se recomendaría en suelos con menos de una pendiente del 5%. ¿Por qué? Porque así sería seguro. Pero en caso también de que tengamos una pendiente del 15%, se puede usar, pero tendría que combinarse con otras técnicas, por ejemplo, terrazas, curvas a nivel o barreras vivas. Sería lo mejor para que así tengamos más de una práctica para esto.